Viernes 24 de abril, estas son las noticias a las 6. La Comisión Nacional Antimonopolio presenta una demanda colectiva contra 6 grupos gaseros y 53 empresas distribuidoras de gas LP por manipular precios y dividirse el mercado durante más de una década. El objetivo es que los infractores reparen el daño económico causado a la sociedad. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que el gobierno de Chihuahua incumplió la Constitución al solicitar agentes estadounidenses para operativos. También niega que la defensa tuviera conocimiento de la presencia extranjera en la sierra de Chihuahua. Detienen al contraalmirante Fernando F., acusado de encabezar una red de robo de combustible y evasión fiscal. Fue capturado en Argentina con fines de extradición. Este sábado arranca la campaña de vacunación casa por casa contra el sarampión. Esto será en Tlalnepantla, en el Estado de México, y también en la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la capital del país. En Japón, más de 1,800 personas fueron evacuadas por 2 incendios forestales fuera de control. Y en los deportes, la Asamblea de Dueños aprueba que la Liga MX se separe de la Federación Mexicana de Fútbol para constituirse como asociación civil. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por cerrar con nosotros la semana. Viernes y para muchas personas, pues planes de fin de semana. Angie, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Así es, viernes 24 de abril. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días en radio. ¿Cómo anda? 95.7 de FM es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Viernes de pregunta, precisamente queremos saber, a propósito del Día Mundial del Libro, ¿cuál es su libro favorito y por qué les ha marcado? Esto es lo que les estamos compartiendo para que también ustedes nos puedan compartir sus respuestas. Y también estamos disponibles en las redes sociales. Bueno, pues ahí las tiene en pantalla. Al final de este espacio compartiremos todas sus respuestas acerca de su libro favorito. Vámonos con los detalles. Iniciamos esta mañana con información que tiene que ver con la venta de combustibles. Más de 50 empresas distribuidoras de gas LP fueron demandadas por la Comisión Nacional Antimonopolio. ¿Cuál es la razón de esta demanda? Pues miren, entre ellas se ponían de acuerdo, manipulaban precios y hasta se repartían el mercado. Y es que estas firmas fijaban los precios y los aumentos constantes, afectando, por supuesto, a millones de consumidoras y consumidores. Se trata de 6 grupos gaseros. Abusaron por años de millones de familias mexicanas. Es por ello que la Comisión Antimonopolio está pidiendo una reparación del daño por estos abusos cometidos, como le decíamos, durante años. Luis Valdés nos informa de ello. ¿Usted se ha preguntado por qué el precio del tanque de gas LP no ha parado de subir desde hace años? La Comisión Nacional Antimonopolio parece tener una respuesta, pues se reveló que durante 10 años, 6 grupos gaseros acordaron en lo oscurito los precios del gas en la Ciudad de México, el Estado de México, Colima, Tamaulipas y Sinaloa. La comisión descubrió que en esos estados los grupos Sony, Cinza, Nieto, Tomsa, Global Gas y Gas Metropolitano acordaron manipular los precios a través de 53 empresas y peor, se repartieron la clientela. Así, mediante estas acciones ilegales y mientras la ciudadanía se apretaba el bolsillo para pagar su tanque, las compañías generaron un daño a los consumidores valuado en más de 13,000 millones de pesos, lo equivalente al presupuesto 2026 del Programa Federal Acopio para el Bienestar. Por ello, la comisión presentó una demanda colectiva que busca que se condene a las gaseras para que, como reparación del daño, den descuentos a las miles de familias de las que se aprovecharon. Y es que el abuso denunciado por la comisión se entiende con los números, pues en México 8 de cada 10 hogares consumen a diario gas LP, en su mayoría
para la preparación de alimentos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 11 Noticias, Luis Valdés. Pues ahí están los abusos de los gaseros, tremenda corrupción al interior. Ahí están las marcas, ya les dimos los nombres para que, ojo con quién adquieren este combustible, el gas LP. Vámonos a otra información. A partir de este domingo el tren suburbano va a estrenar un nuevo tramo. Llegará hasta el aeropuerto Felipe Ángeles. Además, va a cambiar de nombre, de forma de operación y lo más importante, ya no será propiedad privada. Karen Ballesteros nos tiene más detalles. El tren suburbano cambia de rumbo, deja atrás la operación privada y pasa a ser patrimonio de las y los mexicanos. Un cambio que reconfigura uno de los principales corredores de movilidad entre la capital del país y el Estado de México. Ese tren ahora se va a operar como un tren a manos del gobierno y es de común acuerdo con CAF. Es decir, de privados, de manos de privados a manos del pueblo de México. Cada día, más de 3 millones de personas se trasladan desde el Estado de México a la capital del país para trabajar o estudiar. Entre el tráfico, transbordos y esperas, el trayecto puede tomar hasta 3 horas. En medio de esa rutina, surge el renombrado Tren Felipe Ángeles, que precisamente conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y entrará en operación el domingo 26 de abril. La decisión que se tomó es recuperar para el pueblo de México el Ciudad de México Cuautitlán y hubo un acuerdo con las empresas, se les planteó y hubo una negociación y se acordó esta compra. Entonces ahora toda la red pues va a poder ser operada de manera pública. El gobierno federal destinó casi 6,000 millones de pesos para adquirir la operación de este servicio. Hemos llegado a un acuerdo con CAF, que es una empresa española, y con Omnitren, una empresa mexicana, para adquirir su participación en el tren suburbano. Llegamos a un acuerdo de precio de 5,999 millones de pesos. El recorrido de la ruta Buenavista Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles incluirá 12 estaciones. Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Cuellamil, La Loma, Teyehualco, Prado Sur, Cajiga, Xaltocán y Haifa. El tiempo estimado alrededor de 40 minutos. Y por primera vez se podrá pagar con la tarjeta de movilidad integrada de la Ciudad de México. Además, durante el primer mes habrá tarifas promocionales para trayectos cortos de 11 pesos con 50 centavos y la ruta completa Buenavista-Haifa costará 45 pesos. La siguiente etapa busca extender la ruta con 57 kilómetros más y 6 estaciones adicionales para poder llegar hasta Pachuca, Hidalgo. Desde Buenavista será el punto de partida para los trenes que van al Estado de México, que van también al aeropuerto Felipe Ángeles, a Pachuca y también a los trenes del norte pasando por Querétaro. Con imágenes de Yuyin Pasol, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Bueno, y seguimos con temas de movilidad porque ahora la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la ruta de las heroínas indígenas. Se trata de una nueva forma de transporte que va a facilitar los trayectos en la zona centro de la capital y lo mejor es que no van a contaminar, son autobuses eléctricos. César Noel Gutiérrez con la historia. Adriana y Leticia son madres de familia y forman parte de las 300 mujeres que recibieron capacitación como conductoras de autobuses eléctricos. Cubrirán la ruta de las heroínas indígenas del Centrobús en el centro histórico de la Ciudad de México. Soy esposa, madre de familia, soy abuela, aparte, independientemente también soy operadora de autobús, ahora ya voy a ser operadora de Centrobús. Ser la pionera para estos nuevos transportes eléctricos y por ser, ya llevo 15 años en la empresa y pues por cerrar con broche de oro porque ya me voy a jubilar en 2 años.
Son 12 autobuses eléctricos que conectarán el centro histórico con otros sistemas de transporte como el metro, trolebús y ciclovías, con 33 paradas. 2 rutas, una externa y una interna del centro histórico. Ambas rutas rodean el Zócalo y habrá paradas muy cercanas a metros como Bellas Artes, Allende o San Juan de Letrán. Así conectamos el centro histórico. La ruta de las heroínas indígenas, dijo la jefa de gobierno, honra las raíces del pueblo mexicano. En las unidades se exponen las figuras de 11 mujeres que marcaron la historia de México. Con este transporte eléctrico se busca garantizar una movilidad incluyente y un servicio seguro. Es muy bueno que abra nuevas rutas, sobre todo para personas que se les dificulta trasladarse. Es una inversión a futuro para esta ciudad. Realmente la Ciudad de México es un lugar muy hermoso y pues preferentemente cuidarlo en ese aspecto. Viajar en el Centrobús costará 5 pesos y se tiene previsto iniciar operaciones el próximo 8 de mayo. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Vámonos con otros temas. Este jueves se detuvo a uno de los implicados en la red de robo de combustible y evasión fiscal, en la que están involucradas empresas, exfuncionarios aduanales y también ex elementos de la Secretaría de Marina. Se trata del contraalmirante Fernando F., identificado como posible líder de la organización dedicada al contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos. Su detención fue en Buenos Aires, Argentina. Mediante su cuenta de X, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que la detención fue resultado de una operación coordinada entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. El funcionario mexicano aseguró que el hombre fue detenido con fines de extradición y que portaba además documentación falsa, en específico un pasaporte de Guatemala. El pasado 19 de septiembre, una jueza concedió a Fernando F. una suspensión definitiva en la que prohibió su captura y encarcelamiento. Sin embargo, el 2 de octubre le retiraron esta suspensión, por lo que la Fiscalía no tenía ya ningún impedimento para detenerlo. La Secretaría de Marina dio de baja a Fernando F. y a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto F., quien fue vinculado a proceso por el mismo delito y se encuentra ya purgando su pena en el Penal Federal del Altiplano. Ambos son investigados por el contrabando entre 2024 y 2025 de 31 buques con combustible en Altamira y en Tampico, Tamaulipas. Y mire, tal como le habíamos adelantado, este jueves se reunió la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para hablar sobre la participación de agentes de Estados Unidos en operaciones de territorio nacional. Esta reunión fue privada y tuvo lugar en la sede de la corporación en la Ciudad de México. Sobre el caso habló la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que el gobierno de Chihuahua, que encabeza María Eugenia Campos, incumplió con la Constitución y con la Ley de Seguridad Nacional al solicitar la participación de agentes estadounidenses en un operativo en territorio mexicano. Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal. El embajador debería de haber informado a las instancias federales. Pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. ¿Cómo se presta un gobierno estatal a la violación de una ley? Es tan claro como eso. La soberanía es inviolable. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Claudia Sheinbaum negó que la Secretaría de la Defensa Nacional tuviera conocimiento de la presencia de elementos extranjeros en el operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en la Sierra de Chihuahua. Es falso. En un operativo realizado ese día participó la Defensa Nacional, como participa en muchos operativos a solicitud de los gabinetes de seguridad o de las fiscalías de los estados. Pero eso no quiere decir que la Secretaría de la Defensa o el comandante de la zona o de la región supiera que había presencia de ciudadanos estadounidenses en operativos. La presidenta adelantó que buscará comunicación con las entidades del país para recordarles cuáles son los marcos legales en esta materia.
Hoy pedí al Consejo de Seguridad que se reuniera y que enviaran un comunicado a todos los gobernadores, a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno, para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno del mundo y en particular con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, mire, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a la lista de personas bloqueadas a 23 personas, a 23 sujetos de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana, y presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero. Y es que, mire, la UIF detectó inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó a estas mismas personas y entidades por estar presuntamente ligadas a la compra de precursores químicos para la producción de metanfetamina y fentanilo de los dos cárteles. De acuerdo con las investigaciones, esta red operaba en toda la cadena, es decir, precursores, logística y producción. Y también los químicos eran importados principalmente desde Asia. El gobierno federal propuso a Roberto Laceri, actual director de Nacional Financiera, como nuevo embajador de México en Estados Unidos. Sustituiría a Esteban Moctezuma Barragán. La presidenta Claudia Sheinbaum dio información sobre esta decisión. Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si Estados Unidos aceptan este proceso. Lo nombré en Nacional Financiera y en muy poco tiempo transformó Nacional Financiera. Se están abriendo mayor número de créditos y un fondo especial para la promoción de la innovación tecnológica. Vamos con otros asuntos. La Fiscalía de Justicia del Estado de México ya entregó el cuerpo de Julio César, el hombre que disparó en la zona arqueológica de Teotihuacán. Fue entregado a su madre durante la madrugada de este jueves. De acuerdo con algunos testigos, la carroza que recibió los restos del atacante traía placas de Puebla, por lo que podría haber sido trasladado a esa entidad. La Fiscalía también entregó los restos de la ciudadana canadiense que perdió la vida durante este tiroteo. Sus familiares ya recibieron los restos, que van a ser trasladados a su país de origen con el apoyo y coordinación de las autoridades consulares de Canadá. Ambos cuerpos estuvieron resguardados en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Texcoco, el sitio donde personal especializado practicó las necropsias de ley. Y vamos a ver lo que ocurrió con el video que ha circulado en redes sociales. Estas nuevas imágenes dura 6 minutos y lo que se observa a detalle es cómo se va siguiendo al tirador Julio César J. colocarse justo, ahí lo vemos, en la cima de la pirámide de la Luna. Se da un seguimiento muy preciso en estas imágenes, que era una de las dudas de las personas, ¿por qué precisamente a él? Bueno, pues se trata de un video específicamente editado con este fin. Lo que vemos es a él caminando, las personas que visitaban también la pirámide de la Luna justo en ese momento. La imagen se enfoca precisamente en él, en las maniobras que realiza, cómo camina, cómo llega, cómo va a su maleta. En los alrededores, las personas que visitaban en ese momento pues justamente la pirámide de la Luna. El video fue grabado mediante una cámara que graba en 360 grados. Una vez que ya se edita, pues es como se logra tener estas imágenes físicas de él. Se puede recortar en cualquier momento, se puede editar para tener una toma determinada justo de esta grabación. Aquí fue. Get down, get down. Get down, get down. Y sí, justamente también estas tomas nos muestran, además del momento en el que él llega, se acomoda en la orilla, escuchamos estos disparos, la gente comienza a bajar y bueno, se captan estas imágenes, lo más reciente, lo más nuevo, este video de 6 minutos, que justo nos muestra el momento en el que este joven realiza
pues este acto, los disparos y cómo las personas que se encontraban en el lugar comienzan a tratar de salir de este punto donde ocurrieron los hechos. La Comisión Nacional del Agua ha alertado sobre una nueva onda de calor. Les compartimos las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Preparen los ventiladores y la ropa clara, porque desde este viernes y a lo largo de este sábado y domingo, gran parte del país experimentará una prolongada onda de calor. Se resentirá incluso en los primeros días de la próxima semana. El Servicio Meteorológico Nacional informó que esto se deberá a la combinación de 3 fenómenos: una amplia circulación anticiclónica, una línea seca al norte y una corriente de chorro subtropical. Favorecerán los días soleados con poca nubosidad y viento. ¿Dónde hará más calor este viernes? El termómetro rondará los 45 grados en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Llegarán a 40 grados en Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Este viernes también podrían presentarse algunas lluvias cortas o aisladas en Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. Tome sus previsiones. 11 Noticias. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y volvemos con más. Así es, para hablar de vacunas en el Estado de México y aquí en la capital del país. Regresamos. A las 6:30, ¿cómo viene el tráfico? Obras afectan un carril de Liverpool a la altura de Génova, muy cerca de la glorieta de Insurgentes. Alternativas, Chapultepec y Hamburgo. Lento desplazamiento sobre la autopista México-Pachuca desde San Pedro Jalostoc hasta Anillo Periférico. Asentamientos ligeros sobre Miguel Ángel de Quevedo entre Universidad y División del Norte. Sin complicaciones, la calzada de Tlalpan desde el circuito interior hasta Taxqueña. Usuarios y usuarias señalan lento avance de trenes en el metro aquí en la Ciudad de México. Tome precauciones. También se restablece ya la circulación en la México-Querétaro a la altura del kilómetro 100 en dirección a Querétaro. También en la autopista México-Cuernavaca, pero a la altura del kilómetro 52 en dirección a Cuernavaca. Ambas vías se encontraban afectadas por un accidente vial. Tómelo en cuenta. Y desde mañana y hasta el siguiente sábado 2 de mayo, campaña nacional de vacunación, jornadas importantes, hay que ir. La inmunización va a ser en todo el territorio nacional. Como parte de esta estrategia se va a reforzar la vacunación contra el sarampión, especialmente en Tlalnepantla, en el Estado de México, pero también aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero. Se va a visitar casa por casa. Del próximo 25 de abril al 2 de mayo, personal de salud realizará la vacunación contra el sarampión casa por casa en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, y en la alcaldía Gustavo Amadero, en la capital del país. La población objetivo siguen siendo niñas y niños menores de 5 años y adultos con esquema de vacunación incompleto. Realizaremos un barrido de inmunización casa por casa en las localidades de mayor riesgo del municipio de Tlalnepantla, con una población objetivo de más de 65,000 habitantes, en concordancia con el blindaje que a la par realizará la Ciudad de México en la delegación Gustavo Amadero. La estrategia conjunta entre ambas dependencias pretende proteger a la población con mayor riesgo, debido a la alta movilidad de personas entre ambas entidades, lo cual incrementa la probabilidad de contagio. Actualmente en el país se registran 16,000 casos de sarampión, de los cuales 519 están activos. 66 casos notificados en las 24 horas. Esto sin duda es alarmante y déjenme decirles que en la Ciudad de México en las últimas 24 horas reportó 16 casos y en el Estado de México fueron 3.
Durante la próxima Semana Nacional de Vacunación se aplicarán, además de sarampión, vacunas contra la hepatitis B, hexavalente, DPT, VPH y COVID, entre otras. Que los centros de salud están y tienen vacuna, que la vacuna es gratuita, que es segura y que salva vidas. La página de internet dondemevacuno.salud.gov.mx brinda información sobre la ubicación de los lugares de inmunización. 11 Noticias, Araceli Aranday. Vamos ahora con temas mundialistas. Mire, Jorge Campos es sin duda un referente del fútbol mexicano y su experiencia ha sido clave dentro y fuera de la cancha. Tras colgar los guantes, el Brody, como se le conoce y se le dijo por muchos años, siguió viviendo la pasión de las Copas del Mundo, pero ahora desde el banquillo, como parte estratégica del cuerpo técnico. Vamos a recordar las etapas donde el acapulqueño aportó su visión y liderazgo para guiar a la selección mexicana. Nuestro juego, nuestra sede, nuestra tradición. 11 Noticias a 48 días del Mundial. Te presentamos las historias, los personajes, los lugares que nos recuerdan que en México el Mundial es tradición. A Jorge Campos se le convocó al equipo tricolor por 11 años ininterrumpidos. Fue titular en Estados Unidos 94 y Francia 98. En Alemania 2006 participó en el cuerpo técnico como auxiliar de Ricardo Lavolpe. Todo está listo. Juan Pablo San Esteban, los deportes. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Juan Pablo. Hola, muy buen día. Contento de saludarlas. Buen viernes para todas y todos. Vamos con los deportes porque ayer en la Asamblea de Dueños se acordó separar a la Liga MX de la Federación Mexicana de Fútbol. Después de sesionar en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, la Asamblea de Dueños de la Liga MX aprobó por unanimidad un nuevo modelo de gobernanza corporativa, tomando como base las prácticas de las principales ligas europeas como la Premier League y la Liga de España. El acuerdo es darle personalidad jurídica a la Liga MX, que se constituirá como asociación civil, es decir, se va a separar de la Federación Mexicana del Fútbol que, cabe matizar, seguirá participando como organismo regulador. El nuevo modelo de la Liga MX contempla la creación de 4 comités: deportivo, comercial, de inversión y certificación y de ética y buen gobierno, en los que participarán de manera equitativa los 18 clubes en pos de la transparencia. El anuncio, que sin duda es un paso hacia adelante si se cumple en la práctica, abre una interrogante. ¿Cómo puede separarse la federación de la liga si Grupo Televisa es quien históricamente ha controlado este organismo y designa a su presidente, al comisionado de fútbol y a los titulares de las diferentes comisiones, sin olvidar que la liga y la federación comparten las mismas instalaciones en Toluca? Recordemos que en 2012, en tiempos de Justino Compeán y Decio de María, se anunció el nacimiento de la Liga MX y desde entonces supuestamente ya operaba como un ente independiente de la federación. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Y bueno, en esta misma junta, los dueños del fútbol mexicano aprobaron la venta del Club Atlas al empresario José Miguel Bejos por una cantidad de entre 220 y 250 millones de dólares. Aquí les cuento. En la Asamblea de Dueños del Fútbol Mexicano, celebrada este jueves, se autorizó el proceso de venta del Club Atlas de Guadalajara en espera de cumplir los últimos requisitos para oficializar el movimiento. El propietario de Grupo Prodi, el empresario José Miguel Bejos, quien también es dueño de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol, adquirió la franquicia del Club Rojinegro por una cantidad de entre 220 y 250 millones de dólares. Grupo Orlegui de Alejandro Irarrágorri, también propietario del Club Santos Laguna, continuará como responsable del equipo hasta el 30 de junio, en espera de que la Comisión Nacional Antimonopolio apruebe la venta. Un día después, el 1 de julio, Grupo Prodi tomará las riendas del Atlas, apenas 2 semanas antes del inicio del Torneo Apertura 2026. En un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol destacó que esta venta significa que en un año la multipropiedad en el fútbol mexicano se ha eliminado en 75%,
tras la venta del Querétaro, que dejó de pertenecer a la familia Hank, también dueños de Xolos de Tijuana, y la extinción del Mazatlán, del grupo Salinas TV Azteca. De esta manera, los equipos Pachuca y León, propiedad del Grupo Pachuca de Jesús Martínez y su hijo, es el único multipropietario del fútbol mexicano. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Y bueno, el torneo Apertura 2026 arrancará el 16 de julio, el mismo fin de semana en el que se jugará la final del Mundial, programada para el domingo 19. El nuevo calendario no contempla la reactivación del play-in. Los cuartos de final y semifinales se disputarán del 19 de noviembre al 13 de diciembre. La final de ida 17 de diciembre y la vuelta el 20. La federación también aclaró que si el club que avance a la final es el mismo que participará en la Copa Intercontinental de la FIFA, entonces se cambiarán las fechas a 24 y 27 de diciembre. Bueno, tal como estaba previsto, el quarterback de origen cubano Fernando Mendoza fue el primer seleccionado en el draft de la NFL y jugará con los Raiders de Las Vegas. Nieto de migrantes que llegaron a Estados Unidos en los años 50, Mendoza no asistió a la ceremonia realizada en Pittsburgh, pues prefirió quedarse con su familia en Miami para estar con su mamá, quien padece esclerosis múltiple. Hasta aquí los deportes, Angie, Lupita. Oye, Juan Pablo, esto que nos platicabas al inicio, este nuevo modelo que le llaman de gobernanza en la Liga MX, ¿cómo va a beneficiar, digamos, a la afición? Porque pues están marcando diferentes comités, ¿no? Se separan de la federación, pero ¿eso cómo beneficia a la afición? Sí, a la afición, la intención es que todos los equipos esté más equilibrado, digamos, la toma de decisiones, que no venga desde un solo lugar, lo cual la afición justamente se ha quejado mucho porque parece que imponen muchas veces a los presidentes de la federación, a los comisionados. Entonces, bueno, la afición podría favorecerse incluso al sentir que su equipo tiene voz y voto dentro de unas decisiones en el fútbol mexicano, ¿no? Ahora, hay que esperar, porque desde el 2013 también ya se había intentado esta independencia, donde la liga, pues bueno, tuviera decisiones propias, pero bueno, en este momento también puede estar regulada por la federación. Creo que donde mayormente va a ser independiente es en el tema comercial, pero no estoy seguro que tanto en el tema deportivo. Hay una empresa muy fuerte, una televisión privada que, como nos decía, siempre ha tenido o metido mano en este tema del fútbol. Ahora con estos cambios, ¿qué se puede sacudir? Porque también los empresarios y quienes manejan el fútbol en México, pues necesitan recursos y necesitan, como dices, comercialización para sus equipos, foros, espacios, televisoras. En este caso, el que una empresa como Televisa quedara de lado, ¿qué se está sacudiendo el fútbol mexicano? ¿Hay algo en contra que pudiera ocurrir? ¿Son más los beneficios? Sí, podríamos encontrar quizá beneficios en los derechos de transmisión, por ejemplo, ¿no? En donde, bueno, quizá se puede repartir un poco más el pastel de poder ver el fútbol en otras televisoras, ¿no? Que se abran estos derechos de transmisión. Por otra parte, yo seguiría esperando porque ahorita hay independencia, pero el que sigue decidiendo quién va al frente es ese grupo comandado por la principal televisora, pero también con algunos aliados, ¿no? Entonces tendríamos que esperar a ver qué sucede. Y para un equipo como el América, por ejemplo, ¿qué consecuencias podría traer? Sí, pues el América, digamos que va a seguir. También han intentado deshacerse de porcentajes. Hace poco lo vendieron incluso al dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hay que esperar. Yo todavía estoy esperando a ver si, que esto cuaje si sucede. En los hechos, ¿no? Exacto. No, y qué difícil que esos derechos de transmisión vayan a ser cedidos, ¿no? Por los próximos 4 años, además, no lo creo. Por lo pronto no. Bueno, pues ya estaremos dándole seguimiento al tema contigo, Juan Pablo. Gracias. Muy bonito viernes. Buenos días. Nos vemos pronto. Y seguimos con más información. Vamos a hablar ahora del Instituto Politécnico Nacional, que está abierto al diálogo con el estudiantado. Así lo aseguró el director general de esta casa de estudios, Arturo Reyes Sandoval. Que estamos abiertos al diálogo, que en cuanto gusten, pues que nos entreguen, que nos traigan su pliego petitorio, porque estamos en la mejor disposición. Sabemos que hablan de que se requieren auditorías, pero hemos sido auditados. Esa es una práctica común, las auditorías que se hacen, y son más de 270, 300 que se hacen cada año al Instituto Politécnico Nacional. En entrevista con 11 Noticias, el director del IPN reiteró su disposición a informar a la comunidad politécnica y aclarar todas las dudas que tengan, y así lo expresó. Es importante informar
a la comunidad, informarlos a ellos de todas estas cuestiones que, bueno, ellos piden. Y estamos pues en la mejor disposición, como nos ha indicado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación, Mario Delgado, siempre abiertos a platicar, a dialogar con la comunidad, a resolver cualquier duda que tengan. Y es que en días recientes, integrantes de la comunidad estudiantil politécnica se han manifestado para denunciar lo que consideran irregularidades en el manejo de los recursos económicos de la institución, pero hasta ahora no han entregado sus demandas a la Dirección General. Así lo expresó el doctor Reyes Sandoval. Todavía no nos entregan ningún pliego, pero pues esperamos que no lo entreguen y ponernos a trabajar pues para solventar siempre los retos que tiene cada unidad o diferentes unidades, y también para mantener informados a todos ellos o ellas, y también a la comunidad en general. De las cámaras. Y mire, los principios sobre los cuales hace un siglo se fundó la educación secundaria en nuestro país siguen vigentes. Así lo consideró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante su participación en el coloquio a 100 años de acompañar la formación de las adolescencias mexicanas en las escuelas secundarias. Escuchemos cómo lo dijo el secretario. Formar ciudadanía, dar una formación técnica también, y que logren los adolescentes tener una autonomía, una identidad, un desarrollo de personalidad. Hoy la educación secundaria alcanza a todos los rincones de nuestro país y sus aulas están habitadas por adolescentes que buscan su lugar en el mundo mientras ensayan respuestas a las preguntas de la vida. Delgado convocó a las autoridades educativas, al magisterio, a las y los estudiantes a mejorar este nivel educativo a fin de que las y los adolescentes reciban la educación que necesitan en el mundo actual y puedan así cumplir sus sueños. A este coloquio acudió también la directora de Canal 11, Renata Turrent, quien invitó a estudiantes y docentes a conocer y apropiarse de los diferentes contenidos de esta emisora, específicamente los interactivos que se basan en la nueva escuela mexicana. También adelantó que esta emisora estrenará 3 programas dirigidos precisamente a estudiantes de secundaria. Uno de ellos es Resonante, otro Aquí Espantan y también Historias Épicas. Escuchemos. Se llama Historias Épicas y es una serie de TikTok, para que la vean cortita, porque a veces ver la televisión por mucho tiempo puede ser que no sea tan entretenido o no sea la forma en la que consumimos el contenido. Y estas son pequeñas historias de la historia de México que acompañan a las grandes transformaciones. Explicó que mediante contenidos que se transmiten ya no solo a través de la televisión, sino de sus diferentes plataformas, esta televisora busca llegar a las nuevas generaciones, como las de un estudiante de secundaria llamado Aldo, que también participó en este coloquio. Le platicaba yo a Aldo, ya te estoy poniendo en la mira, pero platicaba yo con él que quizá mi generación fue la última que crecimos con el Canal 11 estando presentes en nuestras vidas, y que con el cambio generacional y algunas de las nuevas formas de consumo, a veces los jóvenes y las jóvenes no necesariamente saben qué es el Canal 11, y esa es una responsabilidad que tenemos de poder llegar a esas nuevas generaciones. Escuchábamos a la directora de Canal 11, Renata Turrent, quien también consideró que después pueden profundizar con sus maestras y maestros este tipo de contenidos educativos que ven aquí en Canal 11. Bienvenidos siempre, es viernes, Miguel de la Cruz. La cultura no descansa nunca. Nunca, así debe ser la esperada fiesta. Gracias, buenos días. La esperada fiesta del libro y la rosa comenzó en Ciudad Universitaria, en el Centro Cultural. Aquí los detalles. Ha sucedido 18 veces la fiesta del libro y la rosa, 4 días y más de 500 actividades. La sesión primera, conversación entre escritoras de México, Julia Santibáñez, Rosa Beltrán y Brenda Lozano. De Argentina, Dolores Reyes. El tema, violencia de género, personas desaparecidas y literatura. ¿Cómo pasas de ser profesora, de haber estudiado pedagogía y ser profesora en una primaria y tener 7 hijos, a animarte a escribir? Mis hijos ya estaban mucho más chicos, me tenía que levantar a las 4 de la mañana, 4:30,
tenía ahí 1 hora y media, 2 quizás, con toda la suerte del mundo. Dolores, en un taller literario, terminó su primera novela, Come Tierra. Alude a la desaparición de personas. Editada en 2019, ha superado 70,000 ejemplares vendidos. Traducida a 12 idiomas, se convirtió en serie de televisión. Por su parte, Brenda Lozano se refirió al lema de la Fiesta del Libro y la Rosa, nombrar para existir, y destacó la responsabilidad de quien escribe. También tenemos la responsabilidad ética de dar la oportunidad de que nuestros espacios sean ocupados por las personas que nos están contando sus verdades. En Día del Libro, remembranza de la leyenda de San Jorge, caballero salvador de una princesa, al aniquilar a un dragón que sacrificaba humanos. La sangre de la bestia se convirtió en rosal, imagen que dio origen a la tradición catalana de regalar una rosa y un libro. Me regalaron 3. ¿Cómo fue? Porque compré un libro y unas estampitas. Me mandaron de la escuela. ¿En serio? Sí. ¿Qué te dijeron? Que pues viniéramos a ver los libros y todo eso. ¿Qué te parece? Ay, me encanta. En la Fiesta del Libro y la Rosa este fin de semana destaca el Seminario de Literatura Infantil, la presentación de un libro sobre Leonora Carrington y la clausura con sonido gallo negro. Pormenores en www.fiestadelibroylarosa.unam.mx. Con imágenes de Marlene Mortera y Andrés Reyes, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Y vámonos hasta Guadalajara con Saraí Campech para los detalles del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Buenos días, Saraí. Adelante. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Pues así es, la cultura no para y aquí en el festival, pues bueno, hemos tenido oportunidad también de vivir la Fiesta del Libro a partir del maratón de lectura de Pedro Páramo. Ayer les contábamos cómo fue esta vivencia en la Biblioteca Pública de Jalisco. La pueden encontrar en las redes sociales de 11 Noticias Digital, porque bueno, se puso buena la fiesta y cerró con esta conversación entre Pablo y Juan Carlos Rulfo, junto con la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero ya regresando a materia de cine, fíjate que se dio a conocer que la película mexicana Ceniza en la Boca, basada en un libro, el libro de Brenda Navarro, se va a llevar al cine y se va a presentar en el Festival de Cannes. El director es Diego Luna y una de las protagonistas es Adriana Paz, y logramos contactarla para hacer una entrevista porque justo vino a presentar una película a Guadalajara y nos contó un poquito de lo que se trata esta película y de la emoción de regresar al Festival de Cannes. La actriz mexicana Adriana Paz llegó al Festival Internacional de Cine de Guadalajara con la emoción de reencontrarse con el primer amor. Estaba recordando hoy que es el primer festival al que yo fui en la vida, con Burros, de Odín Salazar. Entonces, bueno, eso va a ser siempre el primero, ¿no? Es importante. En esta ocasión presentó Día de Muertos, thriller sobrenatural hecho en Jalisco. Y me parecía muy buena oportunidad poder estar en este proyecto y además me encantó el personaje. Me encantó el personaje, que también me saca de mi zona de confort, de poder probar otras cosas en mi rango actoral y de divertirme, porque aunque tú dices es terror, para el que lo ve, pero para el que lo hace, la verdad es que fue muy gozoso, me la pasé muy bien en este rodaje. Pero no fue solo eso, Adriana Paz también nos compartió la alegría de saber que la cinta Ceniza en la Boca, dirigida por Diego Luna, tendrá su estreno en el Festival de Cannes. Nos enteramos ayer, todos. Vamos para Cannes. Ayer Diego me mandó un mensaje con mucha felicidad de que le acababan de decir que nos íbamos a Cannes. Y me encanta poder regresar a un festival como ese, con una película como esta. Poder volver a trabajar con Diego, ahora él como director. Ver todo lo que hemos madurado, todo lo que hemos crecido. Para mí fue muy bonito. Basada en el libro homónimo de Brenda Navarro, el cual aborda la precarización laboral de las personas migrantes, la falta de oportunidades, el acecho de la muerte y lazos familiares que se desvanecen. Ese libro es muy fuerte, muy hermoso, pero muy demoledor. Además, Adriana Paz espera el estreno en el segundo semestre de 2026 de la cinta
Sana y Salva, comedia filmada en Puerto Rico y República Dominicana. Pues rápidamente mencionar que Ceniza en la Boca lo pueden leer, es editado por Sexto Piso, que el Festival de Cine pues ya se acerca al cierre. Este sábado conoceremos a los ganadores de esta edición número 41 y pues nosotros seguimos gozando de esta fiesta que la verdad ha fluido como cuchillo en mantequilla. Con imágenes de Genaro González, mi reporte. Muchas gracias, Araí, y seguimos pendientes. Buenos días. Buenos días. Bueno, y el ensayista y escritor mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado por la Corona Española con el Premio Cervantes 2025 por su excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido al enriquecimiento del idioma y cultura prehispánica, así lo informó el rey Felipe VI. Al otorgar a Gonzalo Celorio la más alta distinción de nuestras letras, no solo honramos la excelencia de una trayectoria personal, sino también su lugar destacado en la vasta y diversa literatura hispánica. El rey también reconoció que el premio y la trayectoria de Celorio fortalece puentes entre ambas culturas. Su vida y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos. Son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo. En su discurso, el escritor Gonzalo Celorio se refirió a la relevancia de la memoria, el ensayo y la novela como parte de la tradición literaria de México y afirmó los lazos entre las culturas de ambos países. La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas que le son inherentes, con sus propias peculiaridades, en cierta medida derivadas de las culturas antiguas, en las que se ha intentado sobreponer la retrotopía del paraíso perdido. México es parte sustancial de lo que Carlos Fuentes denominó felizmente el territorio de la Mancha. Vámonos al libro del día, es La sombra del fuego de Alex García, editado por BR Editoras. Este libro en voz de su autor. Es un libro de fantasía urbana inspirado en la mitología china. Trata sobre la historia de Long Feiyu, que es el portador del último dragón celestial, que en esta historia es el dragón encargado de gobernar un mundo que está debajo de nuestro mundo, que se conoce como el Yuanxi, y el mundo humano. Y es parte de una profecía que justamente menciona que este último dragón o va a llevar paz al mundo o un caos completo. El problema está en que Feiyu se enamora de una cazadora, está en búsqueda de este último dragón para evitar que la profecía se cumpla. Wow. Y leo con el 11, El llanto del aire de Bef, editado por Sano. Avanzamos 228 páginas. El X de hoy es de la maestra Lupita y dice: no tardamos en desear las estrellas, nuestro planeta ya no era suficiente. Y leo con el 11, la lectura del despegue. Concluimos, y el X de hoy es de Isabel Madrigal, que dice: y esto, bocinas individuales portátiles sin cable, ¿por qué alguien querría algo así? La música es conexión, no cabe duda de que queda mucho por descubrir. Concluimos este libro y celebraremos en Leo con el 11 a las infancias el domingo a las 12 horas en la librería Elena Garro, ubicada en la calle Fernández Leal 43 en Coyoacán. Estarán los autores y un puppet de 11 niños. Los esperamos. Hasta aquí, Cultura. Ahí estarán, Miguel, la van a pasar de agasajo. Esta lectura, la verdad es que echó a volar la imaginación de todo el mundo y creo que es una iniciativa extraordinaria con las historietas y demás. El domingo es la cita. El domingo es la cita. Quien no tuvo libro físico, porque en el envío tuvimos tropezones, va a haber libros físicos. Dale. Vaya, va a estar bueno. Va a estar muy bueno, vale la pena. Siempre Coyoacán es maravilloso. Gracias, Miguel. Gracias. Éxito el domingo. Nos Muchas cuentas gracias. el lunes. Les cuento el lunes. Pausa. 7 de la mañana en el tiempo del centro. Si nos va sintonizando, le tenemos un resumen de noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la compra del 100% de las acciones del tren suburbano. A partir de ahora, Banobras
operará la ruta Buenavista Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y ahora se podrá pagar con la tarjeta de movilidad integrada de la Ciudad de México. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió en privado con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aquí en la Ciudad de México. El encuentro tuvo como eje central aclarar la participación de agentes de la CIE en operativos realizados en territorio nacional. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloquea a 23 personas vinculadas al Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana. Están acusadas de lavado de dinero. Se realizó el conversatorio en la antigua sede del Senado para promover la ley Trasciende. Es una iniciativa que busca aprobar la eutanasia en casos de situación terminal. Expertas y expertos de la Organización de las Naciones Unidas advierten que la inteligencia artificial representa un riesgo para las elecciones y la confianza pública. Las y los especialistas piden una supervisión estricta para evitar que la desinformación masiva se convierta en un arma contra las instituciones democráticas. Asamblea de Dueños del Fútbol Mexicano autorizó la venta del Club Atlas al empresario José Miguel Béjos. Bueno, es viernes, llegamos a una de las secciones más esperadas. Miradas al cine, José Antonio Valdés Peña. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Angie, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, pues como siempre, traemos a ustedes 3 recomendaciones para ver este fin de semana en pantalla grande. Y pues vamos a comenzar nada menos que con un documental del maestro Javier Espada. ¿Quién es Javier Espada? Pues uno de los hombres que más conoce la obra del maestro Luis Buñuel, que ha logrado cosas increíbles en Calanda, el pueblo natal del cineasta, y bueno, pues ahora nos trae un documental muy interesante llamado Memoria de los Olvidados. Bueno, todo el mundo sabemos que Los Olvidados es una de las películas mexicanas más importantes de todos los tiempos, un retrato de la miseria urbana en pleno alemanismo, que pues en el cual Buñuel dejó a un lado el melodrama y se centró en el drama social, específicamente con toques maravillosos de surrealismo. Bueno, pues Javier Espada sigue los pasos de Luis Buñuel, centrando su cámara, Angie, en los lugares donde Buñuel filmó hace más de 70 años esta película. Entonces, es muy rico ver cómo ha cambiado México, cómo ha cambiado la sociedad mexicana, cómo se ha transformado la Ciudad de México. Y bueno, sobre todo, ahí estás viendo testimonios de Ofelia Medina, Alejandro González Iñárritu y muchas personalidades más de la cultura mexicana que nos hablan de la enorme importancia de esta película en el panorama de la época de oro del cine mexicano y en el panorama actual. Ahí está Rafita Viña, que le mandamos un gran abrazo. No se pierdan Memoria de los Olvidados, documental además narrado por el maestro Arturo Ripstein, para que vean cómo pues ahora el maestro Javier Espada sigue los pasos de Buñuel y nos lleva pues a hablar de esta gran fusión entre el realismo social y el surrealismo que tanto se le daba al querido maestro. Bueno, ahí está, la pueden ver en el Circuito Cultural, no se la pierdan. Vamos con una gran opción del cine mexicano que se llama El Diablo Fuma, de Ernesto Martínez Bucio. Fíjate que esta película, Angie, ganadora del premio a la mejor ópera prima en el Festival de Berlín, pues es una muy interesante aproximación a qué ocurre cuando un grupo de hermanitos se quedan solos en su casa. La madre se fue, el padre se fue a buscarla y nunca regresó, y ellos quedan al cuidado de una abuela que no está muy bien ya de sus facultades mentales, pero que sobre todo les dice que el diablo anda rondando por la casa. Entonces la casa se sella del mundo exterior y pues estos niños tendrán que ir armando un mundo personal, un mundo interno que se vuelve muy interesante. Pues la película juega con temas muy importantes: la familia, el abandono, el amor, el desamor, la locura, esta sensación paranormal que de repente tiene la cinta. Y bueno, pues es sin duda, Angie, uno de los estrenos importantes del cine mexicano en este 2026. No se la pierdan, El Diablo Fuma, cartelera comercial y cartelera cultural, ahí la encuentran. Y terminamos con el regreso a la cartelera mexicana de uno de los más grandes cineastas de todos los tiempos, el alemán Werner Herzog, que ahora nos lleva de
safari nos lleva a recorrer Angola. Su más reciente documental, producido por National Geographic, pues es Elefantes Fantasma. Fíjate que hay un elefante disecado, Angie, en los Estados Unidos que mide casi 8 metros de altura. Herzog lo filma y a partir de ahí viene la gran pregunta de qué habrá pasado con los sucesores de este elefante majestuoso. Entonces, pues se lanza allá a Angola con exploradores, con gente científica, pero también con esta parte de leyenda y mito que tanto le gusta a Werner Herzog. Y bueno, el resultado es verdaderamente excepcional. Mira las imágenes que estamos viendo, un documental donde siempre además la narración tan característica de Herzog nos lleva a hablar del mito, de la realidad, de la ciencia. La gran pregunta es, ¿encontrará Werner Herzog a los elefantes gigantes de Angola? Vayan a ver este gran documental que tienen que ver sí o sí en pantalla grande para ver la enorme belleza de la naturaleza y cómo el maestro Herzog otra vez nos lleva a encontrarnos con estas maravillas que el mundo tiene y que si no fuera por su cine, Angie, no conoceríamos. Así que bueno, pues ahí están las opciones. Buen cine mexicano, un gran recordatorio del maestro Luis Buñuel y desde luego Werner Herzog siempre sorprendiéndonos cada vez más con su obra documental. Pues ahí están para todos ustedes. Javier Espada, Toñito, que sí, es el que se encarga de esta memoria de los olvidados. ¿Él es mexicano? No, él es español. Él nació en Calanda, en el mismo pueblo que Buñuel. Descubrió el cine de Buñuel como adolescente y se volvió, pues no solamente un gran admirador, sino un personaje que ha logrado que, por ejemplo, la casa de Buñuel sea museo allá en Calanda. Logró la creación de un festival de cine surrealista en Calanda también. Y pues este es el tercer o cuarto documental de Javier Espada alrededor de la figura de Luis Buñuel. Antes había hecho uno sobre Tras los pasos de Nazarín, donde recorría todas las locaciones en Cuernavaca donde Buñuel filmó aquella película, y ahora le toca el turno a Los Olvidados. Pero Javier Espada ha colaborado en exposiciones, ha colaborado en publicaciones, es una de las personalidades que más sabe de Luis Buñuel en el mundo. Entonces, bueno, este documental es espléndido. Si de por sí ya Los Olvidados es una joya del cine en general, del cine internacional, esta memoria definitivamente pues puede convertirse en otra más, porque dices tú, nos comentabas, ¿no? Se fue además a los lugares, a las locaciones en donde Buñuel grabó hace 70 años. Y además recopila pues algunas voces importantes alrededor precisamente pues de esa gran cinta. Y claro, también todo surgió, fíjate, de una caja de zapatos que él encontró en los archivos de Buñuel, llena de fotografías que Buñuel toma para ir eligiendo locaciones en la Ciudad de México donde quería filmar la película. Entonces de ahí viene la idea. Buñuel se paró aquí, yo me voy a parar aquí, y descubres espacios como por ejemplo la Plaza de Romita, en la colonia Roma, donde está la iglesia, está el árbol, están las esquinas donde están en Los Olvidados, y cómo se ve ahora en el 2023, 24 que hizo el documental. Entonces, si les gusta el cine de Luis Buñuel, tienen que conocer la obra de Javier Espada, sí o sí. Va a andar en México en unas cuantas semanas, seguramente va a ser muy padre que Canal 11 desde luego lo va a ir a entrevistar, es lo más seguro. Así que bueno, es un tipazo además, es un gran amigo y es una persona que sabe mucho y te lo comparte de corazón. Entonces, no se pierdan Memoria de los Olvidados, y si pueden ver Los Olvidados también, no estaría nada mal para que complementen la experiencia. Por ahí ya está esas versiones restauradas, se puede ver bastante bien. La copia que se estrenó en Cannes con aportación de Martin Scorsese, la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional, esa copia anda por ahí corriendo, entonces pues no se la pierdan y luego vean este documental para que complementen esa parte. Sí, entender esos lugares definitivamente es buenísimo, y las otras dos pues definitivamente también muy buenas. El Diablo y Los Elefantes Fantasma de Angola. Sí, no se la pierdan. No se la pierdan. De Werner Herzog hay que verlo en la pantalla siempre más grande posible. Y el Diablo Fuma, pues este cine mexicano que está tratando de contar historias de forma diferente. Ópera prima. Apoyar. Bueno, no se la pierdan. Apoyar el cine mexicano. Gracias, Toñito. Excelentes Angie. Opciones como siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. Te vemos la próxima semana y nos vamos con más. Hablemos del Senado y este trazo hacia el camino de los derechos a una muerte digna. Les vamos a compartir de qué trata esta iniciativa que está contemplando la revisión de normas jurídicas, pero también éticas muy importantes, y cómo además el Senado incluye la participación de especialistas, escuchó a representantes sociales para elaborar precisamente esta ley. La historia.
pero soy paciente, no he vivido la mitad de mi vida con padecimientos crónico-degenerativos, una de las enfermedades ya se encuentra en etapa terminal y pues la muerte se avecina, ¿no? Entonces, al no tener más tiempo, pues obviamente es pensar qué va a pasar cuando ya no haya más oportunidad, y sufrir es algo que no quiero y que creo que nadie merece pasar por esa transición de dolor. Samara Martínez es una activista mexicana impulsora de La Ley Trasciende, una iniciativa que busca garantizar que personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas puedan acceder a una muerte digna. Una reforma a la Ley General de Salud que establece dos cosas fundamentales. La primera es eliminar el delito de homicidio por piedad y la segunda es regular la eutanasia. Para ampliar la discusión sobre el tema, en la antigua sede del Senado se llevó a cabo un conversatorio en donde personas académicas, médicas y pacientes hablaron sobre la importancia de esta propuesta. Solo las personas que habitamos cuerpos con altos grados de dolor crónico sabemos lo que implica a nivel físico, emocional y hasta social. Y deberíamos de tener el derecho a decidir cuando nuestro cuerpo ya no pueda más, sin que exista ningún tipo de cuestionamiento social. Como médicos, nuestro trabajo se basa en salvar vidas. Sin embargo, debemos ser humanitarios y entender que no es bueno prolongar la agonía. En México existe la Ley de Voluntad Anticipada, que permite rechazar tratamientos cuando un paciente está en fase terminal. En contraste, la Ley Trasciende busca despenalizar la eutanasia para personas con diagnósticos terminales. Tuve la fortuna de ser la mami de Luciano Rubio González, paciente en fase terminal, sin curación. Tuvo 19 cirugías laparoscópicas y sobre todo 19 cirugías de reconstrucción de abdomen, 2 fallas renales en prisma, y era un paciente con dolor constante. Al no tener una legislación que nos permita terminar con el dolor y permitir que la humanización y la dignificación de la muerte sea un protocolo de salud actual, no tuvo ese derecho. Falleció en una sala de terapia intensiva. En octubre de 2025, Samara presentó su propuesta de la Ley Trasciende ante las cámaras de senadores y diputados en busca de apoyo para su aprobación. Con imágenes de Miguel Escobar y Ángel González, 11 Noticias, Azucena Rangel. Bueno, vamos a cambiar de tema para recordar, mire, el supuesto secuestro y asesinato del empresario Hugo Alberto Wallace, que sucedió en 2005, acaparó titulares en nuestro país, en aquel entonces, por supuesto. Y puso el nombre de su madre, Isabel Miranda de Wallace, como la portavoz de los desaparecidos por mucho tiempo. Sin embargo, su influencia en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto generó también un circo mediático. Hoy en día el caso no puede continuar bajo el margen del debido proceso. ¿Por qué? Es Luis Valdés el que nos cuenta esta historia. A 2 décadas de la detención y reclusión de 7 personas por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, sus familias y activistas solicitaron al Poder Judicial revisar el caso iniciado por Isabel Miranda de Wallace. Las familias de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, César Freire, los hermanos Alberto y Tony Castillo, así como los abogados José Mario de la Garza, Ámbar Treviño y el periodista Ricardo Rafael, denunciaron que las conexiones de Isabel Miranda como presidenta de la Asociación Alto al Secuestro en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han trabado el caso y evitan que sean liberados. Hemos decidido prestar nuestras voces justamente para que la defensa que estas personas merecen encuentre la escucha y la empatía de una sociedad que estamos convencidos, si no se suma, es probable que la injusticia se siga prolongando. El caso Wallace está atascado, literalmente. En la maquinaria de la justicia quedó atascado. Esas personas fueron acusadas por Isabel Miranda de ser parte de una banda que habría plagiado y asesinado a su hijo en un departamento de la Ciudad de México en 2005. Pero hace un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente a su favor, cuando al revisar el expediente de Juana Hilda González, determinó que fue torturada para confesar y admitir su participación en los hechos.
Este fallo revocó la sentencia de 78 años de prisión de Juana Hilda, quien fue liberada, y aunque esta determinación de la Corte debería beneficiar a los otros inculpados, en los hechos no es así. Lo cierto es que al día de hoy ya existe un pronunciamiento judicial al respecto y las autoridades judiciales siguen haciendo caso omiso, como si aquella resolución hubiera sido un premio hacia una persona, como si aquella determinación no afectara a los demás inculpados. Y como prueba está Brenda Quevedo, quien dejó el reclusorio y pasó a prisión domiciliaria hace 2 años por recomendación de la ONU, pero no ha logrado su libertad por varias apelaciones que presentó Miranda de Wallace, quien falleció en 2025, por lo que su madre, Enriqueta Cruz, le hizo una petición a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Por favor, yo le pido, le suplico que voltee a vernos, que nos escuche, que vea un resumen del caso, que vea, no hay nada en contra, que tenga compasión de estos pobres muchachos. Por favor, se lo suplicamos. Señora presidenta, usted es mujer, fiscal, igual que para todos los muchachos. 11 Noticias, Luis Valdés. Mire, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las y los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, fue amparado por la Suprema Corte de Justicia del pago de un impuesto de más de 5.800 millones de pesos. Ratificó que el instituto está exento del pago del predial. Les contamos los detalles. La Suprema Corte de Justicia amparó al ISSSTE contra la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa que validó el cobro de 5.810 millones de pesos por el pago de predial, impuesto de nómina y suministro de agua de los inmuebles que ocupa en la capital y que corresponden al periodo 2010-2013. Ministros y ministras aprobaron por mayoría el proyecto de Lenia Batres, quien consideró que es un cobro indebido. Argumentó también que los inmuebles del ISSSTE son de dominio público y la Constitución los exime del pago de predial. El órgano colegiado debió advertir que los bienes sujetos a un régimen de dominio público están exentos del pago de tributos y en el caso del ISSSTE parte quejosa es un ente público, por lo que sus bienes se presumen como sujetos a dicho régimen. La ministra Batres señaló que la tesorería capitalina pretendía cobrar al ISSSTE el 20% de lo que tributan todos los habitantes de la Ciudad de México por el pago de predial en un año. Esto repercutiría gravemente en los servicios de salud, en los que los servicios preventivos, las pensiones y las prestaciones del ISSSTE recurrente pues vivirían una quiebra prácticamente de sus posibilidades de otorgamiento. Luego de un receso de 1 hora, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, solicitó a Lenia Batres dejar el asunto en lista para un mejor análisis. El ministro Irving Espinosa se dijo impedido para participar y la ministra insistió en llevarlo ante el Pleno. Entonces solamente la petición, ministra, si hubiera esa posibilidad. Entonces antes de darle la palabra al ministro Irving, en su caso, no sé qué opinaría. Gracias, ministro presidente. Creo que es un tema que tiene varios meses aquí en la Corte y hay condiciones para discutirlo y entonces yo insistiría en que se quede en la discusión del orden del día de esta sesión. La ministra María Estela Ríos fue la única que votó en contra y tomó la palabra para exponer una violación del ISSSTE a los plazos procesales. Y que nosotros no podemos, bajo argumentos jurídicos que a mi juicio no son sostenibles, darle entrada a un asunto que no fue interpuesto en tiempo y forma. Entonces mi voto será en contra. La Corte ordenó regresar el asunto al Tribunal de Justicia Administrativa para que cuantifique solo el impuesto de nómina con base en los trabajadores que prestan servicio en la Ciudad de México y no a nivel federal, y ratificó, en efecto, que el ISSSTE está exento del pago de predial. 11 Noticias, Gilberto Molina.
México está apostando por el sector farmacéutico y de semiconductores como un espacio sin aranceles en las negociaciones que vienen por delante del Tratado de Libre Comercio. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien encabeza estas negociaciones, adelantó que el punto donde convergen los intereses de México y de Estados Unidos es en la reducción de la dependencia de importaciones de Asia, justamente en esos dos sectores. Punto de confluencia mayor, ¿cómo vamos a reemplazar lo que estamos importando de otros países en donde hay dependencias muy altas, como ya lo he comentado otras veces, en farmacéutica, semiconductores, en mucho de la electrónica, la dependencia de México y Estados Unidos respecto a Asia rebasa el 85%. Entonces es muy inconveniente que estemos así. En estos sectores, Marcelo Ebrard ve la posibilidad de integrarse a un sistema sin gravámenes y en el que México podría, dijo, ser clave porque buscará incrementar sus exportaciones de semiconductores a Estados Unidos hasta alcanzar el 30% de la demanda que se necesita allá en la Unión Americana. Sobre la industria farmacéutica, ámbito en el que México exporta 1.800 millones de dólares al año, Marcelo Ebrard señaló que Estados Unidos busca que los ingredientes activos se fabriquen en la región de Norteamérica y ahí es cuando México tiene otra área de oportunidad. Nosotros le exportamos 1.800 millones de medicamentos, pero ellos quieren sustituir, reemplazar o producir, mejor dicho, en Norteamérica, la mayor parte de las APIs que traen de India o de China. Y esos son miles de millones de dólares. Entonces, eso es de lo que estoy tratando de hablar. Es decir, eso no lo teníamos antes, pero ahora sí lo vas a tener. Marcelo Ebrard detalló que las negociaciones por venir no serán sencillas, pero México, dijo, da pasos firmes. La presidenta Claudia Sheinbaum está al tanto de este proceso y también instruyó a la delegación mexicana para que dé seguimiento a los temas prioritarios dentro de la revisión del acuerdo comercial. México y la ONU presentaron el nuevo marco de cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible de nuestro país en el periodo de 2026 a 2031. Fue en la Cineteca de Chapultepec. Con esta cooperación, el trabajo estará alineado con el Programa Nacional de Desarrollo de nuestro país. Así lo expresó la representación de la ONU en México y también el Cuerpo Diplomático Mexicano, quienes resaltaron la visión compartida con el humanismo mexicano. Necesitamos decisiones, coherencia, cooperación efectiva. Y necesitamos sobre todo una visión compartida del futuro. Esa visión se centra en los derechos humanos y encuentra una profunda convergencia entre el humanismo mexicano y la Agenda 2030. Es la visión que nos reafirmó ayer la presidenta en su reunión con el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Es la base de nuestra colaboración y ese es el compromiso que hoy renovamos. Desde Naciones Unidas en México. Es un esfuerzo de articulación y coordinación que ha permitido traducir las oportunidades y prioridades en acciones tangibles, como bien decía Alegra. Para México esta colaboración es estratégica y es una prioridad fundamental. Primero escuchamos a Alegra Bayoki, la coordinadora residente de la ONU en México, y después al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Bueno, pues este nuevo marco de colaboración trabajará sobre 4 ejes principales: gobernanza con justicia y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y también trabajo y desarrollo sustentable. Escuchemos ahora a Enrique Ochoa, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería. Que permite traducir la agenda global en acciones concretas en el país y alinear el acompañamiento del sistema de las Naciones Unidas con nuestras prioridades nacionales en plena convergencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y, por supuesto, la Agenda 2030. Viene la inauguración este domingo de un tramo del tren suburbano. Ahí estás, Gilberto Molina. Cuéntanos más detalles. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Lupita, Angélica? Muy buenos días. En efecto, nos encontramos en la estación Lechería del tren suburbano porque el próximo domingo se inaugura el nuevo ramal de este medio de transporte desde esta estación y hasta el AIFA, lo que ahorrará, de acuerdo con las autoridades, pues un tiempo muy valioso para los usuarios. Se prevé que desde Buenavista hasta el AIFA se hagan aproximadamente 45 minutos y eso, por supuesto, redunda en la calidad de vida de las personas. Y precisamente vamos a entrevistar a uno de los usuarios del tren suburbano para que nos comente cómo le beneficia esta ruta. Estamos aquí con Edgardo, ¿verdad? Correcto, sí. Buenos días. Buenos días, Edgardo. A ver, pues, ¿qué opinas de esta nueva ruta que se abre del tren suburbano desde esta estación hasta el AIFA? Pues realmente me parece bien, buena opción. Me parece que no es tan fácil o accesible llegar al AIFA si no tienes un transporte, sobre todo, un coche más que nada, algo particular. Y pues bueno, creo que ahorra, bien lo dices, mucho tiempo. Me comentabas que podían ser 45 minutos, entonces te ahorra mucho tiempo, mucho dinero, si es que no tienes también un coche, un automóvil, una motocicleta. Entonces realmente creo que es buena opción que estén ampliando este tipo de rutas, sobre todo también desde el Estado de México. Sabemos que en la ciudad tenemos metro, metrobús, cablebús, de todo, pero que hagan ese tipo de implementaciones en el Estado creo que es muy buena alternativa. Sobre todo para las conexiones, ¿no? El AIFA, pues, muchos había dicho que carecía precisamente de vialidades, de esta conexión con la Ciudad de México, y ahora, pues, el hecho de 45 minutos creo que es muy accesible para las personas que viven aquí en el Estado de México, ¿no? Tú en coche, digamos, ¿cuánto te haces al AIFA? Pues son 45 minutos, yo en coche creo que sí me podría aventar hora y media, 2 horas, dependiendo también del tráfico, pero 2 horas creo que sí veo una posibilidad muy real que me haga eso en coche, entonces 45 minutos creo que es muy buena opción. Oye, pues sí te beneficia de 2 horas a 45 minutos en el mejor de los casos. Creo que, como lo comentaba, es calidad de vida, ¿no? Para las personas. Sí, totalmente. Viviendo aquí en el estado, obviamente cuando vamos a la ciudad o al AIFA, realmente no solo económicamente nos afecta, sino también en tiempo, y que el suburbano te pueda ahorrar ambas, creo que es excelente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Edgardo, y pues qué bueno que beneficia a las personas esta nueva ruta. Lupita, decíamos, se inaugura el próximo domingo. El costo de la ruta completa desde Buenavista al AIFA, 45 pesos, y pues sobre todo que beneficia principalmente a la población mexiquense, Lupita. Es 45 pesos, 45 minutos. Creo que, mira, si hacemos cuentas, Gil, nos conviene. Estamos viendo en pantalla precisamente las estaciones que se inauguran, 2 estaciones: Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Coyamil, La Loma, Tellehualco, Prado Sur, Cajiga, Jaltocan y AIFA. 45 minutos, y por primera vez podremos pagar con nuestra tarjeta habitual del transporte multimodal, Gil. Eso también es muy importante, el hecho de que esta tarjeta pues le sirve a los usuarios, no solamente para el tren suburbano, sino también, bueno, para los medios de transporte en la Ciudad de México. Accesible, se conectan, y esta tarjeta pues es multiusos, Lupita. Así es, oportuno el reporte, buenas noticias que nos gusta mucho dar a nuestro auditorio. El próximo domingo se inaugura este tramo y ahí estará Canal 11 con los reportes, y hoy contigo, Gil, a lo largo del día. Gracias. Gracias, me despido con las imágenes de David Ramírez y Yair Maya. Regreso contigo, Lupita. Muy buenos días. Muy buenos días. Seguimos con más. Vámonos ahora con la información internacional. Ingrid Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Ingrid. Hola, ¿qué tal, Angélica? Lupita, muy buenos días. Pues empezamos con México. La bandera de México fue izada en Denver como parte del Día de la Amistad México-Colorado. El gobernador del estado estadounidense, Jared Schutz, y el cónsul general de México en Denver, Pavel Meléndez Cruz, encabezaron la ceremonia en el Capitolio Estatal, en el que destacaron los vínculos históricos y culturales que unen a ambas comunidades. En su
mensaje, el cónsul mexicano reafirmó los lazos de respeto, cooperación y cercanía, lo que dijo fortalece el entorno para el desarrollo y bienestar entre comunidades y sociedad ante el contexto actual, en referencia a la política migratoria del presidente Donald Trump. En tanto, el gobernador Jared Schutz recordó que México es el principal socio comercial de Colorado y destacó la relevancia del consulado mexicano, establecido en 1893 como la primera representación extranjera en el estado. Este jueves, el canciller boliviano Fernando Aramayo informó que Bolivia y Chile tienen la voluntad de restablecer las relaciones diplomáticas que fueron interrumpidas hace 50 años. Esto fue luego de reunirse en La Paz con su homólogo Francisco Pérez Mackenna. Recordemos que fue en 1975 cuando ambos países rompieron relaciones diplomáticas formales. Esto debido a que no se alcanzó un acuerdo para restablecer la salida al mar que Bolivia perdió en la guerra de finales del siglo XIX. Ahora, con la llegada al poder de José Antonio Kast, ultraderechista chileno, y Rodrigo Paz, derechista boliviano, se registra un nuevo esfuerzo por restablecer estos vínculos bilaterales. En Guatemala, la máxima corte anuló la lista de 6 candidaturas a la Fiscalía General y al jefe del Ministerio Público, por lo que ordenó repetir parte del proceso para la elección. La lista incluía a la fiscal general Consuelo Porras, por lo que ahora, con la anulación de la lista, tiene una nueva oportunidad de postularse. Porras ha sido sancionada por decenas de países que la acusan de corrupción, además de que intentó impedir la toma de protesta del actual presidente Bernardo Arévalo. Su salida es considerada clave por activistas y juristas, tanto locales como internacionales, para atacar la corrupción en el sistema guatemalteco. Cabe mencionar que se debe elegir a la persona que quede al frente de la Fiscalía antes del 17 de mayo. Una delegación iraní inició el camino para llegar a Islamabad, la capital pakistaní, que ha sido la sede de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La información fue difundida por medios de Asia Occidental y podría significar un acercamiento entre las delegaciones iraní y estadounidense para continuar con las conversaciones de negociación. Mientras tanto, 5 embarcaciones, incluida una iraní, han atravesado el estrecho de Hormuz bajo la vigilancia de este país, mientras continúa el bloqueo estadounidense. Por otra parte, Washington anunció que se prolongará durante 3 semanas más el supuesto alto al fuego entre Israel y Líbano. Sin embargo, pocas horas después de que se hiciera el anuncio, Israel advirtió a la población de una localidad en el sur libanés de que evacuaran, pues iniciará una serie de bombardeos. Continuamos ahora con la situación en Líbano. Un ataque israelí alcanzó a la periodista Amal Jalil, a quien se le rindió homenaje por su fallecimiento, que ya había sido víctima de amenazas de muerte desde el 2023. Cabe mencionar que la prensa ha perdido al menos 8 colegas libaneses en las agresiones perpetradas por Israel desde febrero de este año. La información se las dejamos en esta historia. En Líbano, rinden homenaje a Amal Jalil, una reconocida periodista que fue asesinada por los ataques de Israel realizados a pesar del alto al fuego. Amal era valiente. A pesar de todas las amenazas y peligros, permaneció en el sur, representando la imagen y la voz de la gente de esa región. Jalil viajaba junto con su colega Zeinab Faraj, ambas del medio Al-Akhbar, cuando fueron atacadas por bombas israelíes. Las periodistas se refugiaron en un edificio cercano que momentos después fue atacado por el ejército israelí, que también abrió fuego contra la ambulancia que intentaba llegar a ellas. Cuando los equipos médicos llegaron, era demasiado tarde. Jalil murió bajo los escombros y su cuerpo fue recuperado horas después. De acuerdo con el medio local Al Monitor, al menos 8 periodistas libaneses han sido asesinados por ataques israelíes desde febrero de este año. El patrón es el mismo que el utilizado en la Franja de Gaza: asesinar periodistas para reducir la cobertura y la exposición mediática de los crímenes de guerra. De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, han sido asesinados 265 trabajadores de los medios de comunicación en el enclave palestino. Jalil había recibido amenazas de muerte constantes desde el 2023. Tenía al menos 25 años siendo periodista y documentó la situación al interior del país. Apagaron su voz porque sus medios de resistencia eran el micrófono y la pluma,
con los que denunció la ocupación israelí y las violaciones al alto al fuego. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Mientras, en la Franja de Gaza, justo cuando se celebra el Día del Libro, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina informó que reportes recientes señalan que miles de libros y archivos históricos han sido reducidos a cenizas bajo el fuego israelí. Un ejemplo es la biblioteca emblemática de la Gran Mezquita Omari, que ha sido devastada, borrando manuscritos que sobrevivieron siglos. La UNESCO califica estos daños como una herida irreversible para la humanidad. Se estimaba que la biblioteca contenía unos 20.000 libros, pero actualmente nos quedan menos de 3.000 o 4.000 que sobrevivieron a esta destrucción cultural. Entre los escombros de Rafah, historias como la de Mari Fati personifican esta tragedia. Ella perdió su colección entera, pero hoy busca refugio en la lectura como un acto de resistencia. Mientras, en las calles palestinas, las infancias exigen educación. Niñas y niños de Palestina protestan frente a un alambre de púas en Cisjordania, colocado por el régimen israelí para impedirles acceder a su derecho de ir a la escuela. Es tiempo de irnos a Berlín, Alemania, con Juliana González, analista de la Deutsche Welle, para hablar del préstamo que hizo la Unión Europea a Ucrania. Buenos días, Juliana, te escuchamos. Un gusto saludarlos desde Berlín. La Unión Europea logró destrabar uno de los mayores bloqueos políticos de los últimos meses en su apoyo a Ucrania. Hungría y Eslovaquia retiraron su veto al préstamo europeo de hasta 90.000 millones de euros, un paquete financiero clave para que el Estado ucraniano pueda seguir funcionando en plena guerra contra Rusia. Durante meses, ambos países habían frenado el acuerdo, alegando que Ucrania estaba impidiendo el paso de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, una infraestructura rusa heredada de la Guerra Fría que pasa por Ucrania y que sigue siendo vital para la seguridad energética de Europa Central. Tanto Hungría como Eslovaquia acusaban a Ucrania de utilizar el suministro como instrumento de presión política. Pero Kiev negó esto desde el primer momento. El gobierno del presidente Volodymyr Zelensky sostuvo que la interrupción del flujo se debió a daños provocados por ataques rusos contra la infraestructura y que fue Kiev quien se encargó de reparar el oleoducto. Esta semana, Hungría confirmó que el tránsito de petróleo se reanudó, lo que permitió destrabar el veto que mantenía paralizado el acuerdo financiero. El arreglo pone en evidencia una realidad incómoda para la Unión Europea. Incluso en medio de una guerra abierta, la dependencia energética del petróleo ruso sigue siendo un condicionamiento de sus decisiones estratégicas. Hungría y Eslovaquia aseguran su abastecimiento. Ucrania, a cambio, obtiene respaldo político y financiero para sostener su defensa y sus funciones básicas como Estado. El préstamo aprobado cubriría cerca de 2/3 de las necesidades financieras de Ucrania durante los próximos 2 años. Se trata, eso sí, de un mecanismo particular. Kiev no deberá devolver el dinero con recursos propios. La devolución quedará ligada a futuras reparaciones de guerra pagadas por Rusia utilizando activos del Banco Central ruso congelados en Europa, cuyo valor ronda los 210.000 millones de euros. Un tema controversial, que para evitar riesgos legales, la Unión Europea ha diseñado un modelo que no confisca directamente estos fondos, sino que utiliza los intereses y rendimientos que generan. De este modo, Bruselas busca mantener la presión económica sobre Moscú sin sentar precedentes que puedan afectar la seguridad jurídica del sistema financiero europeo. El fin del veto fue celebrado por varios gobiernos europeos como una señal de unidad. Sin embargo, el episodio demuestra que esta guerra en Ucrania no se decide únicamente en el campo de batalla. Y con esta información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW. Muchísimas gracias, Juliana. Seguimos pendientes. Ahora nos vamos a Asia porque, miren, en el noreste de Japón continúan los esfuerzos para controlar 2 incendios forestales que han consumido más de 200 áreas de bosques. Más de 1.800 personas han sido evacuadas en el municipio de Otsuchi debido a la intensidad del fuego. Hasta aquí la información internacional. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Vamos a Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias. Mire, le tenemos un resumen. La Comisión Nacional Antimonopolio presenta una demanda colectiva contra grupos gaseros Sony, Simsa, Nieto, Tomsa, Global Gas y Gas Metropolitano. Esto por haber manipulado los precios del gas LP en la Ciudad de México, el Estado de México, Colima,
Tamaulipas y Sinaloa. Lo hizo a través de 53 empresas durante 10 años. Generó un daño a los consumidores valuado en más de 13,000 millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la conversación que sostuvo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para aclarar la presencia de 2 agentes de Estados Unidos en la entidad. Se le pidió información a la gobernadora, pues se le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero. Se registra accidente vial sobre anillo periférico en la zona sur de la Ciudad de México. Una camioneta se volcó luego de que fuera impactada por un tráiler. Esto mientras circulaba por los carriles centrales. Esto ha generado caos vehicular que se prolongó por más de 1 hora en esa zona. Desde mañana y hasta el 2 de mayo, personal de salud va a realizar la vacunación contra el sarampión casa por casa en Tlalnepantla, Estado de México, y en la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Fernando F., identificado como posible líder de la organización dedicada al contrabando de hidrocarburos, fue detenido en Buenos Aires, Argentina, con fines de extradición a México. Está acusado por el contrabando entre 2024 y 2025 de 31 buques con combustibles en Tamaulipas. La Conferencia Episcopal Española informó hoy que entre 2020 y 2025 recibió 1,131 testimonios de víctimas sobre abusos sexuales y han sido señalados cerca de 1,000 clérigos por ello. Bueno, pues gracias también a todas las personas que interactuaron a través de nuestra pregunta de la semana, pregunta de viernes, que era pues a propósito de este Día Mundial del Libro, Guadalupe. Así es, la pregunta fue ¿cuál es tu libro favorito y por qué te ha marcado? Las respuestas en Facebook, gracias. Adriana Mendoza escribió que su libro favorito, La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, fue el libro, dijo, que le enganchó en la literatura y de ahí tomó el gusto por leer. Vamos ahora con lo que nos comparte Damari Fo, y es que dice ella El arte de amar, de Eric Fromm, porque este título lo leyó hace unos años cuando era adolescente y ahora que es adulta lo volvió a leer y tocó su corazón, encontró el camino que debería tomar. Gracias, Damari, por tu aportación. Aldo Serrano Mendoza nos comparte que Matilda de Roald Dahl le marcó por mostrar a una niña a veces incomprendida, como lo era Matilda Woolwood. Jade Rivera Colín nos comparte que hay libros que llegan a uno y hay otros que le encuentran en el momento exacto en que necesita ser cuestionada. Eso es como el libro Sin Dios y Sin Diablo de Celia Gómez Ramos. Gracias, Jade, por tu respuesta. Gardenia Santillán eligió Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Menciona que es una fantástica novela que dice te deja ver un escenario futurista muy cierto. Tavo Valls nos comparte El perfume de Patrick Süskind. Fue el libro que más le marcó porque es increíble la manera en que conforme van avanzando en la lectura, su mente va percibiendo e imaginando todos aquellos olores que menciona ese libro del perfume. Tanto, dice y nos comparte Tavo, que llegas hasta un punto de sentir el olor de verdad. Bueno, pues así el mundo de la lectura, siempre fascinante. Ya nos vamos. Muchas gracias por su participación y su atención y compañía. Y recordarles que precisamente está la Feria del Libro y de la Rosa en la UNAM. Más de 600 actividades este fin de semana. Pueden ir a recorrerlos y seguir comprando libros. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Buenos días.